Muy. Bueno, me dicen si están viendo ahí en pantalla eh, una presentación. Sí, señor. Sí, señor, Listo, logo de la entonces, universidad. esta, esta clase, muchachos, se llama modelos de simulación. ¿Sí? Eh, para hablar acerca de los modelos de simulación, es siempre importante iniciar con un tema y es cuáles son los tipos de datos. Ustedes la mayoría estuvieron muy acertados, ¿cierto? Eh, el dato tipo char, tipo eh, cuando Profe, lo ya escucho entrecortado, no sé si soy el único. Sí, profe, Sí. también yo. Sí, profe, yo también lo escucho sí. entrecortado. Entonces, Se paró la grabación, pues, la clase. No sé si soy yo o qué. ¿Se fue el profesor, profe, o qué? Sí, no, no Fue sé. Sí, congelado. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Entrecortado. profe, lo escuchamos entrecortado. entrecortado. Bueno, esperen, miro a ver cómo lo solucionamos. Ahí mejoró. Ven que ya vamos a mirar a ver si soluciono acá de varias formas. Bueno, acá estamos bien. Me dicen ahora sí, no sé, Sí, ya señor, mejoró un mejoró. poquito. ¿Qué mejoró? Bueno, entonces les comentaba que dentro de los sistemas de variables que nosotros conocemos, pues hay varios, ¿cierto? Hay varios sistemas de variables. Pero acá hablamos, digamos, de variables tipo entero, tipo flotante, de cadenas de números, cadenas de caracteres. Pero aquí quiero que veamos también el tema del manejo como de información, como lo vemos en bases de datos. Entonces, en bases de datos, nosotros hablamos de que un dato es algo que no tiene significado por sí solo, ¿cierto? Y el elemento más pequeñito, digamos, es el carácter. ¿El carácter qué es? Es un uno, un 3, un 5, una A, una J, una P, un dato, Juan, casa, rojo, 200, ¿listo? Pero esos elementos por sí solos no dan información. Esos elementos por sí solos no dan información. O sea, si usted encuentra en algún lugar que dice casa,
pues eso no le da a usted información de nada, porque es casa que, la casa mía, la casa de alguien, una casa alquilada, una casa abandonada, o sea, no, no da información. Ya cuando nosotros tenemos información es porque tenemos el conjunto de varios datos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo 135 metros. Entonces usted ya sabe que está hablando de una distancia. 135 pesos. Entonces sabe que está hablando de plata. Profe, qué pena le interrumpo. 135 años. Sí, señor. Que si puede aceptar a Johan. Ah, qué ven. Pero no me aparece ahí. No me aparece ahí para aceptarlo. Ya le digo, de pronto ve que se le venció, ya le digo otra vez. Bueno. Entonces sería ese como un tema de información, ¿cierto? O lo que en bases de datos nosotros conocemos como un registro. Registro, ahora sí sonó. Un registro es donde nosotros tenemos ahí como información. Ya después de información, nosotros hablamos de un término más avanzado, ¿sí? O de algo más avanzado, que es conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de conocimiento, ya hablo de información, ¿cierto? Pero ya no es una sola información, sino un conjunto de información que tiene un individuo o una sociedad, ¿cierto? O pueden ser las ciencias que representan un tipo de conocimiento, por ejemplo, las ciencias que se requieren para uno saber de física, para saber de química, ¿ya? O digamos algún tipo de conocimiento que nosotros tenemos que hace que pues que seamos diferentes a las otras especies animales. ¿Listo? Entonces, con letras, con números, formamos datos, con esos datos creamos información y con esa información generamos conocimiento. Muy bien. Ahora, los tipos de datos tienen que ver con la operatividad que dan o el funcionamiento para lo que sirve y el tipo de almacenamiento que tienen. ¿Listo? Entonces nosotros los podemos clasificar por operatividad entre numéricos y alfanuméricos. ¿Ya? Y por tipo de almacenamiento, dentro de los numéricos, pues nosotros tenemos los números enteros, que son 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 15, o sea, los que no tienen decimal, y los tipo flotante, que son los que tienen decimal. ¿Listo? Dentro de la operatividad de los alfanuméricos, nosotros tenemos los tipo cadena, que son una secuencia de caracteres, por ejemplo, el nombre completo de un estudiante, una dirección, el número del documento de identificación. Y tenemos también el tipo carácter, que es una forma simple de simplificar una cadena, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de el género o el sexo, entonces una F es masculino, una M es una F es femenino y una M es masculino. ¿Listo? O también, en cuanto al programa de estudio, nosotros podemos tener una S que signifique software, una C que signifique contaduría, o M que signifique mecatrónica, o una I que signifique industrial dentro de esos alfanuméricos. O sea, un carácter puede ser como lo que llamamos nosotros, se me fue la palabra, Una letra. un acrónimo, como una especie de acrónimo. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, ya sabemos pues que tenemos estos tipos de datos. ¿Qué es un algoritmo, muchachos? Un algoritmo, como nosotros lo conocemos, es una secuencia de pasos ordenados, lógicos y finitos, ¿sí? Para llegar a un fin. Entonces, un algoritmo numérico es precisamente eso, una secuencia de pasos lógicos y aritméticos que nos permiten llegar a un fin.
¿que es cuál? Encontrar la solución de un problema o de un modelo matemático. Entonces, ¿qué sucede? No sé si ustedes se acuerdan, de pronto sí, de pronto no. El año pasado, cuando salía la alcaldesa de Bogotá, ¿sí? Entonces la alcaldesa de Bogotá salía explicando acerca del pico de la pandemia. ¿Sí, sí recuerdan eso o no recuerdan eso de pronto? Hasta el presidente creo que salió hablando de eso. Pues de ella no, pero de Pero otros, sí, bueno, pero sí recuerdan que ahí en televisión mostraban gráficas, ¿sí? Y hablaban que el pico de la pandemia y qué tal, sí, sí recuerdan. sí, que la Ah, curva sí, y pero tal. Sí, Eso, y sí, ese era el ministro de la salud que murió. eso, bueno. Entonces, resulta que eso, esa información que ellos daban, se hace a partir de modelos matemáticos, digamos, basándose como en la cantidad o en la parte de propagación que pueda tener un virus, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen ese tipo de algoritmos. Yo puedo también, digamos, querer tener la solución, digamos, al cohete o al transbordador que va a salir de la Tierra y que tengo que ponerlo en un cierto punto, en una órbita, ¿sí? Y pues digamos que se necesita un proceso matemático. Entonces, ese proceso matemático se hace a través de un algoritmo, ¿sí? Porque no vamos a poner a una persona a hacer derivadas, integrales y todo eso, sino que más fácil ponemos un programa de computadora de forma repetitiva a trabajar con números para poder encontrar o acercarnos mucho a una solución. Como no siempre vamos a llegar a una solución perfecta a través de esos algoritmos, entonces ahí tenemos que hablar de dos temas. Uno es la exactitud y el otro es la precisión, que ustedes ahorita lo estaban hablando. Entonces, la exactitud, ¿qué tan cerca estoy yo de un dato? O sea, de un número. ¿Listo? ¿O qué tan cerquita estoy yo del valor que se supone que es verdadero? Y la precisión, muchachos, a lo que hace referencia es el número de cifras significativas que representan a una cantidad. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de precisión normal, doble precisión, dependiendo del software que estemos utilizando. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando se hacían, o cuando, sí, cuando en el colegio hacíamos medidas, o cuando de pronto en ciertos momentos nos ponemos a mirar las notas que nos colocan para nosotros hacer el promedio, eh, normalmente nos las dan con dos números, con cuatro cifras significativas, ¿no? Que son los dos números enteros y los dos números decimales. Casi siempre nos dicen, por ejemplo, sacó, no sé, 4.53, 3.47, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia a la precisión. O sea, si yo tengo un 4.33 o un 4.3 o un 4.33333, entonces ahí uno va a ser más preciso que el otro. Dentro de esos algoritmos numéricos, nosotros podemos tener o un algoritmo directo, que son los pasos que se ejecutan para una solución. Digamos que tenemos una ecuación de grado 2, un polinomio de grado 2, y que le vamos a hallar las raíces. Entonces, como ya sabemos el modelo matemático, que es menos b más o menos la raíz del b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y está el valor con el menos y con el más. Entonces, ahí pues nosotros vamos a tener un algoritmo, ¿cierto? Que va a realizar las operaciones de suma, de elevar al cuadrado,
digamos, de aplicar la raíz cuadrada y así sucesivamente para tener una solución. Dentro de esos procesos de elevar al cuadrado, sacar raíz, multiplicar, pues debido al tema de memoria y debido al lenguaje de programación, pues nosotros vamos a estar truncando el número, ¿cierto? Y no le vamos a colocar cifras significativas infinitas. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al tema de datos y al tema de que es un algoritmo. Ahora, nosotros también podemos tener un algoritmo que se llame iterativo o recursivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un algoritmo que tiene un paso a paso, pero que ese paso a paso se repite para hallar, digamos, el siguiente dato o el siguiente número. Un ejemplo de eso sería el factorial de 5. El factorial de un número es la multiplicación de ese número con los números anteriores. Entonces, yo puedo hacer factorial de 5, ¿cierto? Multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5. O yo puedo hacer un proceso en donde empiece a hacer una multiplicación y empiece a multiplicar con el número anterior. Entonces yo puedo decir 1 por 1, entonces 1. 1 por 2, entonces ya aumenté en otro número, entonces ya me da 2. Ahora ese resultado multiplicado por el número siguiente me da 6. Ahora ese resultado multiplicado por el número siguiente, que es 4, me da el 24. Y ese resultado multiplicado por el número siguiente, que sería 5, pues me daría 120. Entonces, si ustedes ven, ahí lo que se está haciendo es que se tiene un valor que inicia en 1 y ese valor se multiplica con el número anterior. No sé si haya dudas ahí, o sea, en lo que yo les comenté. Hasta Por un ahí lado, no, no, señor. profe. No, profe. ¿Listo? O sea, ustedes serían capaces de hacer ese programa, ¿cierto? Si les dijeran en cualquier lenguaje de programación, haga el factorial de tal número, serían capaces de hacerlo, ¿cierto? Sí, inclusive creo que varios lenguajes ya tienen esa función. Entonces sería llamar la función y ya. Pues sí, sería llamarla, o digamos que en cierta forma pues uno también podría, ¿no? Sí, sí. Simplemente es tener una variable que aumenta en 1 y multiplicar esa variable, ¿cierto? Por un dato y después empezar a multiplicar por el dato anterior y ahí obtendríamos un factorial. Entonces eso se llama un modelo iterativo o recursivo. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta el dato anterior. O sea, se está teniendo en cuenta el resultado anterior para hacer nuevamente la operación. ¿Sí? A eso es que se llama iterativo. O sea, usted hace una operación, tiene un resultado, ese resultado lo tiene en cuenta para la siguiente operación, obtiene un resultado, ese resultado lo tiene en cuenta para la siguiente operación y así sucesivamente. Bueno, ahora los modelos. Los modelos, ¿qué son? Los modelos son como un bosquejo, ¿sí? Como una representación de algo real, con un cierto grado de precisión, ¿cierto? Tratando de no ser lo más completo posible, pero sin pretender pues hacer una réplica de lo que existe realmente, porque pues en la realidad siempre van a intervenir muchísimas más variables que lo que nosotros podemos pensar en un modelo. Entonces, ¿qué sucede? Los modelos son muy útiles para describir cosas, para explicar, para comprender la realidad, digamos, para poder trabajar en algo y poder suponer qué va a suceder en la vida real, ¿sí? Poder tener una idea del posible resultado que va a tener algo en la vida real basándose pues en un modelo. Digamos que dentro de los modelos uno puede representar cómo sería el choque de un carro contra una pared con ciertos kilómetros. Podría ser la representación de un modelo
matemático que fue muy famoso hace como unos 10 años fue los modelos matemáticos que se tenían para el cambio climático, ¿sí? Entonces digamos que ahí lo que hicieron un grupo de científicos fue alimentar unas computadoras, ¿cierto? Con la información actual y a través de modelos matemáticos poder representar lo que iba a pasar a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 50 años, y de ahí salieron como unas directrices para evitar ese tema del cambio climático. Entonces también uno podría hacer la simulación de ese tipo de temas. También podría simularse, digamos, la velocidad de un elemento. Bueno, se pueden hacer varias cosas. Hay varios tipos de modelos, muchachos. Se puede tener un modelo mental, que es un modelo como intuitivo, y lo que trata es de describir la realidad en algo que llaman mapas mentales, ¿cierto? Puede haber un modelo descriptivo, que ya no es con mapas mentales, sino que es descripción a través de palabras de algo. Puede haber un modelo gráfico, que es un dibujo, una representación numérica, artística o de dibujo, donde muestra pues cuál es la representación de algo. Puede ser un modelo icónico o físico, o sea, yo hacerlo a través de una imagen, una foto, digamos, hacer el plano de un avión, hacer el barco. No sé si de pronto me hago entender, pero digamos, esos son tipos de modelos. Yo puedo modelar una casa, ¿cierto? Y lo puedo hacer a través de papel, hacer lo que haría el arquitecto. Puede haber un modelo análogo, que es simplemente un modelo donde se utilizan propiedades para representar un sistema, ¿cierto? Digamos que se va a que la naturaleza es diferente, pero que el comportamiento puede ser el mismo, a pesar de que la naturaleza del mismo sea distinto. Un ejemplo, yo tengo un modelo de cómo viaja un barco en el agua y yo puedo hacer un modelo análogo para cómo un avión vuela a través del aire. ¿Por qué? Porque, digamos, estoy mirando como la forma aerodinámica. Entonces es una analogía. Yo puedo decir, no, pues si se representa así en el agua, pues va a ser análogo en el aire. Puede haber un modelo topológico o físico, que es una estructura a escala. ¿Listo? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, han leído o algo, que digamos los vehículos muchas veces hacen carritos o hacen el vehículo, el diseño del carrito a escala, o sea, lo hacen a un tamaño más pequeño que lo que es el carro realmente y lo ponen en un túnel de viento. Y entonces en ese túnel de viento, pues ellos pueden analizar si el carrito sí de verdad esquiva el viento, si rompe el viento o si hay errores en el diseño del carro. O puede ser en un avión. Pueden hacer el avioncito a escala y lo ponen en un túnel de viento, o sea, con un ventilador, y ellos ahí van mirando pues en qué partes está haciendo más fricción el aire, qué cosas hay que graduar, qué cosas hay que cambiar. ¿Se han visto algo así o no? Pues inicialmente lo hacían a escala real, pero por lo menos en el campo de los vehículos sí ya están utilizando vehículos a escala pequeños en túneles de viento pequeños porque así pueden representar varias pruebas en solos cosas, no tienen que antes era un túnel grandísimo, entonces solo lo podían probar un vehículo, un solo Y lo modelo. otro es lo costoso, ¿no? ¿Cuánto vale usted echarle aire a un carro a escala real y cuánto le vale a usted echarle aire a un carro a escala? Entonces también, ¿cierto? Pero Muy de bien. los aviones sí tengo entendido que todavía es a escala real. Ujú. Modelo matemático. Entonces dice, formulación o una ecuación que expresa las características fundamentales de un sistema o un proceso
en términos matemáticos. Entonces, digamos, los modelos matemáticos, para los que vieron física conmigo, pues sería lo que nosotros hacíamos con las leyes de Newton y todo, ¿no? A través de la matemática podemos decir cuánto se mueve un bloque si le aplicamos tanta fuerza, ¿sí? Hasta dónde va a llegar ese bloque, si se va a andar 10 metros, 20 metros, si con una fuerza va a poder arrancar o no va a arrancar, o sea, va a quedar ahí pegado. Listo. Pueden haber, digamos, cualitativos que lo único que hacen es mirar como cuáles son las características del sistema. Cuantitativos que miran el sistema para poder detectar números o partes matemáticas. Unos son determinísticos, que son los que poseen variables aleatorias, ¿sí? Pero las relaciones con esas variables son exactas. ¿Listo? O sea, digamos, yo digo, tengo variables aleatorias, pero ellas se van a relacionar exactamente en un grado exacto. Y ya, este que sí es un proceso ya más hermoso, más bonito de los números, podemos tener un modelo probabilístico o estocástico, ¿sí? Que es donde por lo menos una de las variables está dada por una función de densidad, o sea que es una variable aleatoria. ¿Listo? Ahí dice, por ejemplo, el paso de autos por el cruce para ubicar un semáforo. Entonces, ese modelo es probabilístico. ¿Por qué? Porque la variable tiene una función de probabilidad. O sea, no es una variable exacta. Usted no puede decir, aquí en esta esquina pasan exactamente 3 carros en el día. No. Usted puede decir, acá probablemente pasan 3 carros, pero no es determinístico. ¿Listo? Estáticos, cuando no hay variables temporales. O sea, no depende nada del tiempo. Dinámicos, cuando los modelos cambian en función del tiempo. Discretos, los que el valor de salida es discreto. Digamos, el valor se da cada ciertos instantes fijos de tiempo. Digamos, yo tengo un valor cada segundo. Ta, 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 ta. Es un valor discreto. Y un valor continuo es donde yo tengo valores en todo el intervalo de tiempo. Digamos que eso computacionalmente pues es mentira, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a tener lecturas en intervalos de tiempo, así sean milisegundos, microsegundos, picosegundos, bueno, lo que sea, pero siempre vamos a tener elementos discretos. Que el intervalo de tiempo es tan pequeño que parece continuo, bueno, sí, podría pasar. Analíticos numéricos entonces sería que tiene una parte de representación mental o verbal o gráfica y la otra parte contiene una parte matemática. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pues los modelos matemáticos, ¿no? La física que nosotros estudiamos siempre tiene una explicación teórica y ahí después viene un elemento matemático. Muy bien. Ahora, ¿qué es una simulación? La simulación, muchachos, es una técnica de análisis, ¿sí? Que uno hace experimentando, tratando como de mirar una hipótesis, o sea, algo que uno cree, porque siempre en la simulación uno va a tener un preconocimiento, o sea, uno siempre más o menos va a saber qué valor espera obtener. ¿Listo? Para ponerles un ejemplo, ¿qué suponen ustedes que va a pasar si yo golpeo un balón con el pie? ¿Qué se espera? Que va a Lo salir Que lanza por por otro avance. lanzar, lado. lo lanza por otro lado. Que se va a mover, ¿cierto? Que se va a desplazar el balón.
Entonces, si yo, digamos, en el tema de cómputo, hago un programa para ver cómo un vector de fuerza mueve una masa alrededor, espero que cuando aplique el vector de fuerza, pues que esa masa vaya a salir o se mueva o se desplace, ¿sí? Entonces siempre va a haber un preconocimiento, uno ya más o menos va a saber a qué lugar va a llegar normalmente. ¿Cómo puede pasar que sea un camino totalmente oscuro y precisamente el modelo quiera solucionar eso? Pero es todavía más complejo porque pues para validar si fue real o no es difícil. Entonces, la simulación es todo ese proceso donde uno diseña, desarrolla un modelo, o sea, un sistema, hace experimentos, mira cómo se comporta ese sistema, mira varias estrategias, le pone sus criterios, mira cuáles son las variables que necesita para finalmente ponerlo a trabajar. Esa sería la simulación. Hay unas etapas para uno realizar un proceso de simulación. O sea, para hacer un proceso de simulación no es simplemente que usted diga, ay, tan chévere, yo voy a hacer una simulación. No. Entonces, primero hay que definir el sistema. ¿Qué hay que definir del sistema? ¿Cuál es la interacción del sistema con otros sistemas? Si el sistema que vamos a hacer le vamos a colocar restricciones, o sea, no le vamos a permitir hacer ciertas cosas. ¿Qué variables van a interactuar? ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados pues, que uno más o menos va a esperar del estudio? La formulación del modelo. Entonces, uno debe definir y construir un modelo, que es pues de donde se van a obtener los resultados. Se deben tener diagramas de flujo que expliquen completamente pues cuáles son los pasos que va a tener el modelo. Recuerden que el modelo es un proceso iterativo o para realizar algo. La otra parte es la parte de recolección de datos, ¿sí? Uno tiene que mirar cómo va a recoger o a mirar esos datos con claridad y que sean exactos, o sea, que se aproximen lo máximo al valor real. ¿Listo? Los datos con los que uno va a trabajar el modelo, porque el modelo también se alimenta de información, ¿sí? Entonces pueden salir de registros contables, de órdenes de trabajo, de órdenes de compra, llamando a un experto o haciendo una experimentación y obteniendo los datos con los que uno va a obtener. ¿Listo? Y finalmente, pues ya todo ese modelo y esos datos que usted tiene, pues ya mirar a ver en qué sistema de cómputo lo va a hacer. Si usted lo va a hacer en C++, en Delphi, en Basic, en Builder, si lo va a hacer, bueno, en fin, en lo que usted lo vaya a hacer. ¿Listo? Y o también se puede obtener un paquete, digamos, de simulación, un MATLAB, un Scilab, una librería de Python, no sé, ahí menciona unos también ahí que se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces ahí es donde digamos, esos son los procesos que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer una simulación. Ahora, las etapas, ¿cuáles son? Las etapas son las siguientes. Primero, la validación. O sea, uno mira que los datos que va a utilizar en el modelo y que van a alimentar al modelo, pues sean los correctos. ¿Cómo hace uno para poderlo validar? Que un experto le dé su punto de vista, que yo tenga datos históricos y pueda saber que pues esos datos son reales, ¿cierto? Que pueda también obtener una buena exactitud pues en los datos que voy a encontrar. De pronto mirar si hay alguna falla del modelo a la hora de simularlo y que hace que no se comporten como un sistema real. Y la aceptación y la confianza del modelo de la persona que va a hacer el experimento o que arroje, o los datos que vaya a arrojar la simulación. En otras palabras,
tener como todo el modelo puesto a punto, ¿cierto? Con los datos correctos, con la información correcta, con todo, con la lógica de secuencial correcta para poderlo llevar a cabo. Ya después de eso, pues uno experimenta. ¿Qué es experimentar? Pues empezar a correr ese modelo para generar los datos, ¿listo? Hacerles después un análisis ahí de sensibilidad, porque puede que hayan elementos que me hayan hecho dar datos erróneos. Ya cuando se obtienen esos datos, entonces ya va la interpretación de los datos, o sea, uno mirar los resultados para tomar decisiones. O también qué variables puedo cambiar del modelo o qué cosas puedo cambiar del modelo para obtener mejores resultados. El otro es las características del sistema de computación, ¿cierto? Y pues ya hacer la documentación de cuál fue el hardware y el software que se utilizó y hacer un manual de usuario de ese modelo. Entonces, para entender esto es más fácil a través de un ejemplo. Entonces, digamos que nosotros queremos saber, digamos, si en cierto lugar de la ciudad se puede o no se puede colocar un negocio de empanadas. Un ejemplo. Entonces yo les pregunto a ustedes, digamos que vamos a poner un negocio de empanadas y nosotros queremos saber matemáticamente si es viable o no es viable colocar un negocio de empanadas. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Cuéntenme ustedes, ingenieros, ¿qué harían? Mirar la cantidad de personas pues a las que estaría asequible para que ellos compren y todo eso, como en los futuros clientes, la cantidad. La Bueno, competencia. entonces eso está bueno. Entonces, mire, ahí ustedes ya empezaron a dar elementos. Entonces, mirar cuántas son las personas en promedio que transitan por ahí, ¿sí o qué? Exacto. Listo. Mirar cuántos locales hay de eso mismo. Muy bien. ¿Qué más? Profe, una encuesta a las personas. Exactamente, una encuesta a las personas, ¿cierto? Para saber si comprarían o no comprarían empanada. Entonces uno le haría varias preguntas, ¿cierto? ¿En qué horas pasan? Si comprarían, si no comprarían, de cuáles comprarían. Muy bien. ¿Qué más harían ustedes? Saber a qué tipo de clientes se les va a vender pues las empanadas, porque pueden ser, por ejemplo, pues otro producto que sea vegetariano o eso, entonces no va a contar las personas que coman carne, seleccionar bien el tipo de personas a la cual se le va a vender. Listo, bien. Eso iría como en la encuesta, ¿no? Encuesta podríamos preguntar. ¿Qué más podríamos analizar? Yo creería que el dinero que se necesita para comprar la materia pues prima Eso, y muy saber bien. pues cuánta cantidad. Es un Exacto. estudio de costos. Exacto. Y de pronto saber cuánto vale un arriendo por el sector, ¿sí o qué? Ujú. Eso. Entonces digamos que nosotros ya tenemos esos datos, ¿sí? Entonces ahí nos toca hacer la validación, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a mirar, bueno, cómo dieron las encuestas, cuántas personas contó hoy en el día, entonces ya empezamos a tener toda esa información, ¿cierto? Podemos llamar a un experto, o sea, un experto, ¿quién es? Una persona que haya tenido ya un negocio de empanadas y mostrarle, mire, tenemos esto acá, ¿usted cómo lo ve? ¿Por qué? Porque el experto en el negocio de empanadas, ¿para qué puede servir un experto en negocio de empanadas en ese momento? Para decirle que va a tomar una buena decisión o no. ¿Cierto? Y también para de pronto decirle qué otras variables debe tener uno en cuenta. Porque puede pasar que el vendedor de empanadas le diga, no, lo que pasa es que en este punto no sirve vender empanadas porque, y le dice, digamos, porque resulta que en este barrio las personas todos son vegetarianos. Y yo sé porque pues, yo ya conozco mucho de la industria de la empanada y del sector, ¿sí? Entonces, digamos que Y ahí ahí se también venden empanadas sirve. vegetarianas.
O le dice vende empanadas vegetarianas, muy bien. La experimentación, entonces ya nosotros, ¿qué haríamos? Pues vamos, montamos un local, compramos harina, compramos los insumos, nos ponemos a fritar empanadas y nos ponemos a vender empanadas. ¿Sí o qué? Y ya después, digamos, de llevar una semana vendiendo empanadas, pues ahí ya nosotros recogemos los datos y empezamos a tomar decisiones, ¿o no? Entonces, ¿qué será ese tema de interpretación? O sea, cuando ya vendimos todas las empanadas, entonces, ¿cómo entraría ahí el tema de interpretación? ¿Qué podría uno interpretar con un negocio de empanadas? Si es viable, pues si de Ujú. pronto se cumplieron las metas y pensó, bueno, esta semana, entre lunes y viernes, la meta serían vender 1000 empanadas y vendió 1200, entonces superó las expectativas. Exactamente, entonces ahí uno empieza a decir, esto es viable, esto no es viable, pero si se abre solo los viernes, los sábados y el domingo, ¿cierto? O es viable abrirlo toda la semana, o es viable vender las empanadas con carne, o es más viable vender las empanadas vegetarianas, ¿listo? Entonces ahí uno analiza todos esos datos, ¿cierto? Porque se supone que todo lo fuimos apuntando. Se vendió una empanada a tal hora, se vendieron dos a tal hora, se vendieron tres a tal hora. Entonces nosotros podemos hacer todo el análisis, inclusive saber a qué hora se puede abrir y cerrar el local o no. Y ¿Cierto? ahí empieza a Eso, interpretar todo, a qué eso. horas pasa Y a haber mayor flujo de personas, todo. eso, muy bien. Y ya al final, nosotros pues en el caso de la empanada sería como hacer una documentación. O sea, una documentación sería explicando todo el proceso que hicimos nosotros, colocando ahí todas las encuestas, diciendo cuál fue el procedimiento, cuál fue lo que nos dijo el experto y todo eso, cómo hicimos el experimento, cuáles fueron los datos que arrojaron, cuáles fueron las conclusiones que nosotros tuvimos y ya le daríamos también al usuario un manual de usuario por si quiere montar un negocio de empanadas. Entonces ya la persona diría, manual para poner negocio de empanadas. ¿Listo? ¿Estamos ready? Sí, ¿O señor. no? Eso. Pero entonces ya eso que acabamos de pensar, obviamente, pues en esta materia no va a ser dirigido a un negocio de empanadas como tal, sino que nosotros lo que haríamos era una simulación por computadora que genere ese escenario que nosotros acabamos de imaginarnos de venta de empanadas, ¿sí? Para poder ver todas las posibles situaciones que van a suceder. Entonces tendríamos un modelo ahí matemático con cantidad de usuarios por día, valores de las empanadas, una cosa, las otras, pues variables de probabilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué es más probable? ¿Que la persona compre una empanada barata o cara? Yo Barata. creería que ahí depende. Ahí depende. ¿Cómo podríamos nosotros, en qué elemento de lo que hablamos del proceso de la empanada, cuál sería el que nos dice cuál es el dato real? En el ¿Cuál? estudio, como en la estadística, ¿cómo es que? En la encuesta. La encuesta, preguntarle si les En la gustan encuesta. empanadas grandes, pequeñas. Ajá, cierto, no le podría decir al usuario, usted de qué valor compra usted la empanada. Bueno, la persona pone el valor y después preguntarle, ¿usted pagaría más si la empanada es de mejor calidad? ¿Usted compraría la empanada por menos valor si la empanada es un poquito menos calidosa? Entonces eso nos va a generar a nosotros información, ¿cierto? Probabilística. Entonces, digamos, en el modelo nosotros podemos colocar unos pesos probabilísticos, ¿cierto? Y al final, pum, ponemos a correr el modelo. Y el modelo al final nos va a decir, ese negocio va a dar plata o no va a dar plata. ¿Listo?
basándonos en qué, en unos supuestos, que no son tan supuestos porque, pues como dijo ahorita el compañero Brian, creo que fue, pues nosotros haríamos unas encuestas, ¿sí? Por eso es que los estudios de mercadeo son tan importantes, ¿no? Porque es que en un estudio de mercadeo es donde usted saca como la información más real que puede de un modelo. Muy bien. ¿Hasta ahí hay preguntas o no? ¿O estamos ready? ¿Estamos ready? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. ña. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nosotros, dentro de las simulaciones, podemos tener variables, o vamos a tener variables aleatorias no uniformes. ¿Cuáles son esas variables aleatorias no uniformes? Son las variables aleatorias que tienen una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad puede ser distribución normal, una distribución exponencial, una distribución de Poisson o una distribución binomial. ¿Listo? Esas son las variables aleatorias. O sea, nosotros vamos a trabajar es con la generación de variables aleatorias. ¿Estamos ready? Bueno. Y lo otro, muchachos, es el código fuente. O sea, siempre nosotros para poder hacer ese desarrollo vamos a necesitar un software. Entonces, puede ser un código propio para la simulación o puede ser que compremos un software especial para hacer esa simulación. ¿Listo? Ahí les dejo de pronto para que ustedes, si quieren, miren, tomen el apuntecito. No sé si ustedes han escuchado hablar de un software que se llama MATLAB. ¿Cómo se llama, profe? MATLAB, como laboratorio de matemática. Mat de matemática y lab de laboratorio. MATLAB. Ah, no, ¿Sí? señor. Entonces, por ejemplo, ese software, si no estoy mal, la licencia como anual es como de 7 millones de pesos, algo así. Pero usted en ese software puede simular de todo. Usted puede simular el choque de un carro, todos los vectores, puede hacer una red neuronal artificial, puede montar control eh, lógica con genética, puede utilizar diferentes funciones de probabilidad, ¿no? Puede montar programas suyos sobre los sistemas de simulación que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, esos, digamos, son paquetes especializados para generar ese tipo de modelos de simulación. Entonces, pues son costosos, ¿sí? Dependiendo pues el grado de lo que uno vaya a necesitar, va a tener un costo. O uno puede darse a la tarea y hace su propio programa para hacer su propia simulación. Muy bien. Acá entonces, ¿qué pasa? Que vamos a necesitar mucho generar números aleatorios, ¿sí? En un inicio vamos nosotros a trabajar con Excel, ¿listo? Entonces, la función, digamos, que se puede tener en Excel es una función que se llama aleatorio, que es una función con una distribución uniforme que va a generar números entre el 0 y el 1. ¿Listo? Usando la función igual aleatorio. Él le va a generar números aleatorios entre 0 y 1 con una distribución uniforme. O también, podemos utilizar la función aleatorio.entre y le damos el valor inferior y el valor superior. Entonces él nos va a generar también una distribución uniforme entre dos números. ¿Sí? Digamos, usted dice, quiero números aleatorios entre entre el 500 y el 600. Entonces él va a empezar a generar números aleatorios entre 500 y 600 con una distribución normal. ¿Listo?
Entonces, ¿qué sucede? Ahí nos dice, si usted de pronto quiere números aleatorios con otro tipo de distribuciones, entonces le toca ir al menú principal, a la parte de datos, a la parte de análisis de datos y configurar en esa ventana de análisis de datos, en la parte de números aleatorios, dándole a aceptar, entonces si la distribución va a ser uniforme o si va a ser otro tipo de distribución. O sea, uno a Excel le puede cambiar esa distribución. Lo importante es saber que viene por defecto una distribución uniforme, ¿ya? Pero pues usted puede necesitar una distribución de Poisson o bueno, otra cosa así. El otro elemento importante, muchachos, es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, digamos, siguiendo con el ejercicio de las empanadas, me disculpan, pero pues es un ejercicio que se me ocurrió acá. Digamos que es como la cantidad de encuestas que nosotros creeríamos necesario hacer. ¿Listo? Y que el modelo pues nos dé algo bueno. Eso se puede hacer de manera arbitraria o eso se puede hacer basado pues en los resultados y volviendo a tomar datos. Yo pregunto, ¿será mejor que tener menos encuestas o más encuestas? ¿Ustedes qué creen? Más encuestas. ¿Será que sí? Pues yo creería que sí, porque, por ejemplo, hablando de la parte de saber los precios de aproximados de la empanada, es más fácil Ujú. de preguntarle a 20 personas que le van a dar un aproximado de pues sacar un valor más cerca al real que preguntarle solo a 5. Exacto, ¿cierto? Pero ahora yo les hago una pregunta. Además del número de encuestas, un ejemplo, ¿qué otra cosa tendrían ustedes en cuenta a la hora de aplicar la encuesta? El tipo de cliente. ¿Será? ¿Será que no todo el mundo puede comprar una empanada? ¿O será que los viejitos compran más empanadas que los jóvenes? Volviendo a las empanadas vegetarianas, como hoy en día hay tanta cosa rara, hay mucho vegetariano, que el vegano, pues, Sí, pero piensen en esto. ¿Será que todo el mundo Acá puede la próxima comprar pregunta, un empanadas? rango ¿O de será? edades. ¿Ah? Un rango de edades es la que tiene que aplicar, digamos, pues hay una encuesta para cierta edad y otra encuesta para otra edades, me imagino yo. Ah, cierto. O también pensar en los horarios, ¿no? Si yo encuesto a todas las personas a la misma hora, puede que no tenga en cuenta los que pasan más temprano o los que pasan más en la noche, ¿cierto? ¿O no? Pero ¿O pero será? ahí sería, ahí tendría pero que yo creería detenerse que como es en otro plan de tipo a de qué muestra. público se apunta. Por eso, Sí, pero ¿ustedes creen que la hora influirá o no? sí, claro, influye, influye. ¿Cierto? Entonces todo eso, muchachos, es lo que tiene que ver. Entonces uno ahí también mira, pues digamos que en el caso de nosotros, que no son casos pues tan elaborados, digamos que se debe tener en cuenta es el tamaño de la muestra. Pero no siempre el hecho de que la muestra sea muy grande nos va a garantizar que el modelo se comporte bien. Puede que si la muestra sea muy grande, el modelo antes nos perjudique, puede pasar. Y después viene la parte de diseñar los experimentos, ¿sí? ¿Qué es cuál? Ir mirando cómo nos va dando los valores, ir haciéndole variaciones, ir haciéndole ajustes y para mirar a ver en qué momento se encuentran los valores más óptimos en el diseño que nosotros hicimos. Bueno, ahora, ¿cuándo es útil una simulación? Pues una simulación por computadora, ¿no? Eh, Cuando nosotros queremos predecir los resultados de determinadas acciones, ¿sí?
cuando queremos confirmar qué efecto tendrá cierto evento. Digamos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo acá loco. Yo quiero saber qué efecto puede producir en el cuerpo, digamos, el hecho de que se le explote una granada en la mano a una persona, ¿cierto? Pues yo puedo hacer modelos a escala con cosas muy parecidas a la piel, hacer un muñeco muy parecido a un ser humano y todo eso, ponerle una granada y mirar lo que le pasó, ¿cierto? Que eran los modelos a escala. O yo también puedo ser, pues, digámoslo así, tan volado de que hago todo el modelo matemático de lo que podría pasar ahí, ¿ya? O digamos que yo quiero saber cómo se va a comportar, digamos, un virus durante cierto tiempo. Entonces, pues si yo sé cuál es el patrón de réplica del virus, pues puedo saber qué va a pasar en un tiempo. Bueno, también mirar el efecto que puede tener mover ciertas variables dentro de un sistema. O sea, digamos que yo hice el modelo, el software de las empanadas, pero entonces yo llego y digo, listo, vamos a suponer que hay más personas jóvenes que adultas. Entonces, ¿qué pasaría? Ah, mira, nos quebramos. Ah, pero ¿qué pasará si va gente más adulta? Ah, mira, ahí sí prosperamos. O sea que esto toca es tenerlo donde haya gente adulta. Bueno, también puede ser para eh, confirmar cosas que ya son conocidas. O sea, como les decía ahorita, si usted patea un balón, pues va a salir volando. Entonces, pero usted quiere comprobarlo de alguna forma, entonces lo hizo. O digamos que a través de otras cosas, pues de ciencia, usted quería comprobar eso. Estimular el pensamiento creativo. También comunicar o demostrar eh, qué tan factible son determinadas acciones, ¿sí? Evaluar la sensibilidad de un modelo ante la variación de parámetros importantes. Eh, bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros, para eso es útil una simulación, para poder predecir valores futuros, para eso especialmente. Bueno, la simulación es útil para, digamos, trabajar dos tipos de variables. Variables que son controlables, pero que tienen una acción conjunta, o sea que una variable influye en el valor de otra y esa otra a su vez influye en la anterior, o para variables que no son para nada controlables. ¿Listo? Y las decisiones pueden ser para mejorar procesos, para uno mirar otras alternativas o para tomar decisiones operativas. Digamos en el caso de que, porque yo puedo tener, digamos, una empresa, ¿sí? Y yo puedo decir, no, pues es que entre más produzca yo, mejor. Pero ¿será que eso es verdad? ¿Será que entre más produzca yo un producto es mejor? No, porque si no vende el producto no se gana nada con producirlo. Ah, bueno, y si uno produce harto y vende harto, Creo que pues, entonces sería oferta y demanda. O ah, sea, ¿sí uno ven? lo produce dependiendo de la demanda que tenga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, no, pues que yo todo lo que produzco se vende, todo lo que produzco se vende, entonces voy a hacer una sobreproducción. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el precio de lo que estoy vendiendo? Aumenta, profe, ¿no? Al Se va a sobreproducir, caer. entonces hay mayores Ah, costos. ah, ¿Pero por qué, profe? no, o sea, el precio, el valor, pues, el valor de retorno se va a reducir, ¿no? Porque yo estoy Ah, sí, generando sí, una no. sobreoferta. Entonces, claro, al vender voy a vender más barato. La gente me va a comprar más barato porque ya hay más de mi producto en la calle. Entonces, digamos que ahí son útiles todos esos modelos para uno tomar decisiones, para encontrar esos puntos de equilibrio. Cuando uno no debe simular, cuando el problema se resuelve usando un sentido común, ¿sí? Un sentido común. Digamos, ¿ustedes creen que hay necesidad de uno crear todo un software para
digamos, darse cuenta de que las condiciones de Colombia mejorarían si no hubiese tanto robo, si no hubiese tanto fraude. Hay que hacer un software para eso, No, ¿no? Para eso no hay que la hacer verdad un no puede. software, porque uno sabe que si eso mejora, pues va a mejorar la situación de todos. Entonces, Entonces, digamos que hay cosas que no. Cuando el problema puede resolverse analíticamente. ¿Cómo así analíticamente? Puede resolver a través de la matemática. ¿Listo? Otra, cuando es más fácil cambiar o ejecutar un experimento. Por ejemplo, el que yo les dije de la granada. O sea, hacer un sistema de cómputo para mirar el impacto de la granada en una mano, pues es más fácil hacer una mano en silicona, muy parecido al material de la mano, y hacer un experimento real. ¿Listo? Digamos, cuando el costo de la simulación excede el posible ahorro. O sea, digamos que yo me quiero ahorrar 500.000 pesos, pero hacer la simulación me vale 2 millones. Entonces no vale la pena. Cuando no hay recursos disponibles para un proyecto. Si no hay plata, si no hay recursos, eso no va a ser viable hacer una simulación. Pues estamos hablando de una simulación real, ¿no? Las académicas que nosotros hacemos, pues diferente, pero ya una simulación real no. Cuando no hay tiempo para esperar los resultados. Cuando no hay información o ni siquiera hay datos de lo que queremos, a lo que queremos llegar, de un valor estimado. Usted va a hacer una simulación y él le da un valor y usted no sabe si eso se acerca o no a la realidad, ¿no es cierto? En ese caso el modelo no puede ser verificado, no puede ser validado, ¿cierto? Cuando las expectativas del modelo no pueden ser alcanzadas. Usted quiere hacer un modelo, pero pues ya de por sí se sabe que eso no se va a poder hacer. O cuando el comportamiento de un sistema es demasiado complejo y no se puede definir correctamente. O sea, influyen tantas variables, hay tantas cosas que tiene el modelo que no se puede, a través de una simulación no se puede saber. Listo, muchachos. Entonces, digamos que las aplicaciones de las simulaciones, ¿sí?, sirven para poder evaluar escenarios alternativos y encontrar respuestas a un tipo de cosa que uno dijera, venga, ¿y qué pasaría si yo hiciera tal cosa? ¿Sí? Como yo les decía, ¿qué pasaría si yo vendiera empanadas veganas? ¿Qué pasaría si yo vendiera empanadas más baratas? ¿Qué pasaría si fueran de más calidad? ¿Listo? Entonces, eso se hace pues para uno no hacer experimentos, ensayar con empanadas y mirar si le va bien o mal, pues los hace ahí. Entonces, las aplicaciones de diagnosis, o sea, si es posible determinar qué causa una posible desviación o un comportamiento de algo. ¿Sí? De control basado en modelos, o sea, se emplea para uno mirar, determinar las posibles acciones que se van a realizar para que un sistema vaya a terminar en cierta situación. Ahí les comento otra cosa, pues curiosa. No sé si ustedes se acuerdan cuando tuvimos también ese tema de COVID, que salieron noticias donde decían que había existido una reunión en Brasil donde había estado, digamos, Bill Gates, y que ellos habían hecho todo un proceso de un modelado de cómo sería la situación si digamos, hubiese un virus a nivel mundial. ¿Sí lo llegaron a ver eso o no? Sí, yo leí sobre eso, que decían que eso Eso, había sido a entonces, propósito. digamos que esos modelados que ellos hicieron, ¿para qué fue? Pues para poder mirar o sea, cómo le iba a ser la situación si pasaba algo. ¿Listo? Para optimizar, digamos, yo puedo hacer un modelo y cambiar las variables, ir ajustando variables hasta que encuentro lo mejor. Digamos, en el tema que les hablé de producir, no sé, dulces. Entonces, ¿cómo hago yo
para ganar, ¿sí? Porque todo es en términos de plata. Entonces, ¿cuántos dulces debo vender para que yo obtenga la mayor ganancia? Entonces, a través de un modelo, yo moviendo variables puedo darme cuenta de eso. Para una enseñanza, digamos, una persona está haciendo un estudio, está haciendo un análisis acerca de algo que él está estudiando y pues un modelo le puede dar mucha enseñanza. ¿Listo? O la simulación como un proceso experimental. Entonces, en lugar de realizar un experimento en la vida real, se hace en un modelo dinámico. Las personas que han visto física conmigo, no sé si se acuerdan, que nosotros hacemos normalmente simulaciones a través de software para poder mirar cómo sería el comportamiento en la vida real. ¿Se recuerdan eso? Sí, señor. Sí, señor. Eso. Entonces esa es una forma pues de hacer una simulación de un proceso experimental. Bueno, acá fue porque se me pasó este. Al final, digamos que hay un modelo, ¿sí? Que se llama el modelo de Monte Carlo. Ese modelo de Monte Carlo es un proceso a un problema simulando los datos originales con generadores de números al azar. O sea, uno genera números al azar y utiliza el método para poder lograr eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para la próxima clase, muchachos? Para que ustedes lo tengan ahí, porfa. Nosotros vamos a mirar o vamos a buscar cuál es el método de Monte Carlo, ¿sí? Ustedes van a mirar cuál es el concepto, o sea, en qué se basa el método de Monte Carlo. Cuáles son las características de ese método, ¿sí? Y van a buscar 2 ejemplos donde se aplique el método de Monte Carlo. ¿Estamos ready? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces ahora, permítame ahí un momentico, voy a buscar acá rápidamente. Acá, espera a ver si lo encuentro. Profe, disculpe, tengo aquí una Sí, señor. emergencia en el trabajo, entonces me puedo salir de la clase y terminar pues, veo la clase apenas apenas termine, veo la grabación y me pongo al día. Bueno, sí, no hay problema, tranquilo. Alice, progreso. Bueno. Esperen un momento, muchachos, que yo quiero mostrarles algo acá para que ustedes lo vean.
Bueno, es que estoy buscando acá un enlace que yo tenía acá guardado de un modelo, pero era un modelo chévere porque era un modelo dinámico donde se podía ver cómo sería la forma de propagación del virus. No, pero como que quitaron el enlace. Ah, pues. No lo encontré acá tan inmediato. Bueno, mientras tanto, voy a mostrarles acá para que tengamos en cuenta. Si estamos hablando de navegador. La pantalla, ahora sí. Listo. Entonces mire que ahí dice que físicos crearon un modelo para predecir la propagación del COVID-19 en espacios públicos y privados. Entonces ahí habla acerca de un experimento, ¿cierto? En donde ellos empiezan a hacer con, digamos, un modelo matemático y de cierta probabilidad, pues empiezan a mirar qué personas pueden ser afectados o cuántos pueden ser afectados. ¿Listo? Y hacen todo el modelo, lo hacen a través de computadora y después muestran un resultado. Entonces el resultado ya va a decir cosas que nosotros, digamos, ya sabemos. Si es que en espacios públicos, pues va a haber menos contagio, que en espacio privado va a haber supuestamente más contagio, ¿sí? Y es simplemente hacer modelos y jugar con las estadísticas. Lo que pasa es que yo estaba buscando uno
que me pareció muy chévere, pero no lo encontré, que, que era a partir de unas bolitas, y entonces una bolita era el infectado y empezaba a moverse y empezaba a mostrarse cómo iba infectando a las demás personas. Y después ya las bolitas se iban poniendo azulitas y entonces eran como los que iban sanando. Y ahí uno tenía una gráfica que era muy parecida a las gráficas que nos mostraron durante toda la pandemia, que eran una gráfica como de este tipo. No sé si ustedes se acuerdan que nos mostraron mucho este tipo de gráficas. ¿Sí? Sí, señor. Eso. Entonces, todas estas gráficas, unas son basadas en datos reales y hay otras que fueron simuladas por computador. Entonces, básicamente, cuando a nosotros nos encerraron y nos limitaron la movilidad, fue porque las personas que saben de ciencia, pues hicieron modelos matemáticos y a esos modelos matemáticos les modificaban la variable y bueno, ¿y qué pasa si solo se mueve el 5% de la población? Entonces ahí les iba dando una gráfica, bueno, ¿y qué pasa si se mueve el 10? Bueno, ¿y qué pasa si se mueve el 3? Entonces, para cada cambio, ellos iban obteniendo una gráfica, un resultado, y eso sirvió para que ellos, pues, para que los gobiernos tomaran decisiones, ¿no? El objetivo era mejorar los servicios de salud y tener como toda la logística lista antes de que a todos nos diera COVID, ¿cierto? Porque según lo que nos explicaban, absolutamente a todos nos iba a dar en algún momento. Entonces ahí digamos que a eso es a lo que hago referencia o a eso es a lo que se hace referencia con un modelo de simulación. Entonces no sé si tengan dudas con lo que se explicó hoy acerca de qué es un modelo, porque pues ese es el objetivo de la clase de hoy, saber qué es un modelo de simulación. Entonces ahora sí les pregunto, ¿qué es un modelo de simulación para ustedes? ¿Quién me dice que en sus palabras qué es un modelo de simulación? Después de todo lo que hablamos. ¿Ninguno? Es como plantear el proyecto antes de y verificar de que se puede tener lo que se espera o si se pueden cumplir las metas, como en palabras Ujú. mías. Sí, sí. ¿Qué más podríamos? Planificar una proyección. Como tener una proyección, ¿cierto? Sí, claro, profe. Como un Tirando modelo como, de... tirando como a buscar unos resultados pues que se pueden dar. Exacto, ¿cierto? Entonces digamos que los modelos de simulación se utilizan mucho para eso, para usted poder saber qué va a pasar de pronto a futuro con algo, o también se pueden utilizar, ¿cierto? Para, digamos, usted decir, bueno, yo no quiero o quiero que ocurra tal resultado, entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento para obtener ese resultado? ¿Ya? Para eso son los modelos. Entonces, esos modelos se utilizan muchísimo, muchísimo en economía. Por el tema del virus se están utilizando ahora muchísimo, ahora en el tema de salud, ¿sí? Pero se pueden utilizar, digamos, en varios elementos. Inclusive hay sistemas de control, ¿sí? Sistemas de control difuso, sistemas de control adaptativo, sistemas de control de diferentes formas, más complejos, en donde un componente electrónico puede cambiar, digamos, su accionar dependiendo de lo que le indique, de lo que le indique un modelo matemático que tenga. ¿Ya? ¿En qué más se utilizan ahora mucho los modelos, muchachos? En la parte eh, como de inteligencia artificial y todo ese tipo de temas. ¿Para qué? Para poderle transmitir a uno como
toda la publicidad y lo que uno, y ponerlo a uno a comprar cosas. No sé si a ustedes les ha pasado que estén navegando por Facebook o por una red social y cuando menos piense, ¡pam!, le aparece una publicidad y usted dice, ay, mira, me apareció la publicidad preciso de lo que yo necesitaba. No Cada sé si les rato. ha pasado. Eso pasa mucho, ¿cierto? Entonces ustedes dicen como que, uy, ¿cómo harán? Uy, pero ¿qué pasó? Mira, yo tenía como curiosidad de comprar bicicleta y mira, apareció la publicidad de la bicicleta. Entonces todo eso es a través de modelos. Todos esos son modelos, así sea a través de redes neuronales artificiales, así sea de lo que sea, todos esos son modelos, digamos, matemáticos. Entonces, básicamente un modelo es la representación de un sistema de la vida real que yo quiero hacer a través de computadora por alguna cosa, o porque es muy caro hacerlo en la vida real, o porque la ética de las personas no deja, o porque pues antes de yo invertir mi platica quiero saber si eso tiene probabilidad de acierto o no. ¿Listo? Entonces ahí con ese tema del método de Markov, ese tema del método de Markov, para que ustedes queden como motivados con con esas cadenitas de Markov, pues entonces resulta que ese es un método o es un proceso estocástico, ¿sí? Que dice eh, qué puede pasar más adelante, pero sabiendo lo que pasó inmediatamente antes. O sea, dependiendo de lo que sucede antes, yo puedo saber qué va a suceder más adelante. Ese es un método interesante. Dentro de las preguntas que yo les hice, ya les digo, estaba un método que se llama el método de Monte Carlo. ¿Listo? Y resulta que el método de Monte Carlo, cuando ustedes lo investiguen, ustedes se van a dar cuenta que el método de Monte Carlo es un método que se hizo famoso porque una persona utilizó expresiones matemáticas complejas para poder adivinar cuál sería el resultado de la ruleta, del juego de la ruleta al azar, ¿sí? De un juego de azar. ¿Y en dónde lo aplicó él? En el casino de Monte Carlo en Mónaco, en el año 1944. ¿Listo? O sea, ahí nació el método de Monte Carlo. Es un método que no es determinística, es un método estadístico. Y fue algo que se utilizó, que una persona utilizó para precisamente ganarle a la casa de apuestas. ¿Listo? Entonces mire que es interesante cómo la ruleta es un generador de números aleatorios y pues el tipo trató de darle ahí al tema. ¿Listo? Y para que ustedes lo vean, el método de Monte Carlo, digamos que fue una de las herramientas de investigación que se utilizaron para el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces noten cómo un sistema, digamos que alguien hizo para ganarle a una casa de apuestas, después se utilizó para ganar una guerra. ¿Sí? Entonces, si notan, o sea, ¿qué sucede con esto, muchachos? Esta materia es una materia de mucho número y es una materia de demasiada estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los modelos que nosotros vamos a ver van a ser estadísticos. Pero, como ustedes me conocen, vamos a encontrar la forma de poder entender esos modelos, de poder desarrollar esos modelos, pues de una manera relativamente sencilla. ¿Listo? Y el primer modelito que vamos a empezar a trabajar se llaman
el modelo de Markov o las cadenas de Markov. Entonces el objetivo es que ustedes le puedan pegar una estudiada, ¿sí? Entonces yo por eso voy a terminar ya la clase para que de pronto ustedes puedan hacer la tareita en este ratico y ya yo les dejo el enlace en el Moodle y ustedes buscan qué es ese método de Markov, de las cadenas de Markov. Ah, no, perdón, del método de Monte Carlo fue que yo les dejé la tarea, o sea, de lo que les estaba hablando ahorita. Me disculpan que ahí me troqué. Del método del Monte Carlo, de ese método que se utilizó para ganarle a ese casino. Entonces ustedes van a buscar qué es ese método, en qué consiste, van a tratar de entenderlo y van a buscar dos ejemplitos en los que se pueda aplicar el método. Ustedes me van a decir ahí en el archivito que vaya a subir en Word, el método se puede aplicar para esto o se puede aplicar para el otro. ¿Listo? Y nosotros y yo en la próxima clase ya les aclaro el tema y les digo en qué consiste el método, cómo se usa y lo utilizamos. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, señor, listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase. Les agradezco a todos ustedes pues por la buena asistencia, por lo juiciosos. Me disculpan que la actividad fue un poquito teórica, pero debemos tener pues todos esos conceptos claros para poder entrar a hablar de los métodos y de la estadística y todo. Si no tenemos esta parte clara, pues no vamos a poder, digamos, digerir lo otro. ¿Listo? Yo igual después les subo la diapositiva para que ustedes también le peguen una leidita y lo tengan ahí como los conceptos más a la mano. Entonces nos estamos hablando, muchachos, que estén ustedes muy bien, mucho juicio y que descansen. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias.